Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Chapter 41. The adorable historia is shocked for 100 years. Historia miró a Naruto con la mirada perdida, y Ymir estaba igualmente sorprendida. Porque, a juzgar por la reacción de Historia, lo que dijo Naruto debía ser cierto. En realidad Chirista era de sangre real, y se suponía que sería la próxima reina. Después de un largo rato, Historia finalmente dijo. Entonces, Naruto lo sabía todo, desde pequeña, todos la habían despreciado. Incluso su propio padre y madre. Era como si para todos ella fuera solo una carga. Para agradar, Historia se convirtió gradualmente en la figura angelical que era ahora. En el fondo, simplemente no quería ser odiada. No confundas el sufrimiento y las malas acciones de los demás con tu propia culpa. Vive más para ti mismo. Historia asintió con firmeza. Algunas cargas aparentemente insuperables, en realidad, solo esperaban un catalizador que las disolviera. Muchos demonios internos, una vez expresados en voz alta, simplemente desaparecieron. Al ver el cambio de Historia, Ymir se sintió feliz. Durante mucho tiempo, había sentido que Historia, al igual que su yo pasado, estaba encadenada a las expectativas de los demás. Incapaz de vivir libremente. Ahora que podía ser liberada, ese era el mejor resultado. Ymir miró a Naruto con profunda gratitud. No pudo evitar sentir que este tipo había salvado no solo a Chirista sino también la versión pasada de ella misma. En realidad no eres tan malo. Antes de que Ymir pudiera terminar de hablar, Naruto la interrumpió fríamente. Deja de gritar. Llevas haciéndolo desde hace rato. Provocarás una avalancha o atraerás una manada de lobos. Ymir. A Ymir se le hinchó una vena en la frente. Maldita sea, realmente no podía soportar a este tipo. Estás exagerando. ¿Dónde estarían los lobos? Antes de que pudiera terminar de hablar, un aullido escalofriante se escuchó de repente desde un lado. Aullido. Naruto se giró para mirar a Ymir con expresión confusa. ¿Acaso el titán mandíbula tenía una habilidad adicional para hechizar? La boca de Ymir estaba ligeramente abierta, pero se tragó el resto de sus palabras, quedándose congelada en el lugar. Historia desenvainó rápidamente sus espadas cortas y observó con cautela su entorno. Bajo la brillante luz de la luna, varios lobos de nieve aparecieron en su campo de visión. Ymir desenvainó sus espadas cortas, mirando a los lobos, luego a Historia y a Naruto. Ustedes dos, háganse a un lado. Yo me encargaré de ellos. Naruto miró a Ymir con cierta sorpresa. ¿De verdad estaba dispuesta a revelar su identidad como titán? Sí, Ymir era uno de los 9 titanes. El titán mandíbula. En realidad Marley había enviado 4 titanes a la isla Paradis. Aparte del titán femenino, el titán colosal y el titán acorazado, también estaba el titán mandíbula. Sin embargo, cuando llegaron por primera vez, el anterior titán mandíbula fue devorado por un titán puro mientras protegía a Reiner. Después de heredar el titán mandíbula, ese titán puro volvió a convertirse en humano. Ese humano era Ymir. Ymir levantó su espada corta, lista para cortar su palma y transformarse en el titán mandíbula para lidiar con los lobos. Pero Naruto la agarró de la muñeca. ¿Qué estás haciendo? Ymir estaba un poco agitado. Naruto arrojó a Dad con indiferencia sobre Ymir, luego sacó una daga y caminó solo hacia los lobos. Aunque la transformación de Ymir probablemente pasaría desapercibida aquí, en la historia original, Dad fue llevada de vuelta al cuerpo de cadetes por Ymir en su forma de titán. Pero aún así, era mejor minimizar los factores incontrolables. ¿Qué pasaría si debido a su presencia, un efecto mariposa provocara que alguien cercano presenciara su transformación? El comandante Erwin ya estaba ocupado orquestando una rebelión. No había necesidad de añadir más problemas. Naruto. Eso es peligroso. Historia gritó ansiosamente. Ymir también apartó a Daz y se preparó para detenerlo. Pero antes de que pudieran reaccionar, vieron a Naruto levantar la mano con indiferencia y lanzar una daga. Al segundo siguiente, un lobo aulló de dolor.
Un lobo de nieve se desplomó, con el cráneo atravesado por la daga, muriendo instantáneamente. Los demás lobos, al ver esto, no retrocedieron. En cambio, se lanzaron juntos hacia adelante. El primer lobo que se abalanzó fue inmediatamente agarrado por Naruto. Y utilizado como arma. Balanceó el lobo en su mano. Se oyeron varios aullidos lastimeros. Los otros lobos que habían saltado sobre él salieron volando después de ser golpeados por el cadáver de su propio camarada. Unos momentos después, ni un solo lobo podía moverse. El que Naruto tenía en la mano ya había muerto en el momento en que golpeó al primer lobo. Arrojando al lobo sin vida a un lado, Naruto aplaudió con aire desinteresado. Tsuruta Ymir. Oye, ¿eres un monstruo? Ymir lo señaló en estado de shock. Naruto puso los ojos en blanco. Al menos te salvé. ¿No puedes decir algo un poco más agradable? Ymir resopló. Incluso sin ti, podría haber, antes de que pudiera terminar su frase, Naruto la interrumpió. Ah, sí, sí. Podrías haberte convertido en un gigante feo y haberlo solucionado tú mismo. Ymir. Tú, ¿cómo sabes eso? Historia parecía completamente confundida. ¿Gigante? ¿Ymir es un gigante? Naruto se encogió de hombros. Lo diré otra vez. Mi objetivo es salvar a la humanidad. ¿Crees que solo estaba exagerando? Ymir se quedó sin palabras al instante. Naruto miró los cadáveres de los lobos de nieve esparcidos por el suelo, perdido en sus pensamientos. Aten a estos lobos de nieve y arrástrenlos montaña abajo, dijo de repente. Historia e Ymir se quedaron paralizados, confundidos. Naruto señaló a los lobos de nieve. Esto es carne. La carne de lobo puede que sea un poco dura, pero sigue siendo carne. Las dos muchachas se quedaron sin palabras. Estaban en medio del entrenamiento de supervivencia en la montaña nevada. Sobrevivir ya era bastante difícil. ¿Y este tipo estaba pensando en la comida? Estos lobos de nieve deben pesar al menos 200 o 300 kilos en total. ¿Cómo vamos a arrastrarlos? Cuando Ymir hizo la pregunta, de repente recordó las monstruosas habilidades de Naruto. De hecho, si fuera este tipo, arrastrar 300 kilos no sería un problema en absoluto. Entonces, Naruto volvió a levantar al lastimoso Gazi, con una mano, arrastró a varios lobos de nieve, caminando como si no llevara nada en absoluto. Para entonces, Historia y Ymir ya estaban completamente insensibles a ello. Por cierto, sobre esa cosa gigante, Historia preguntó en voz baja. Ymir suspiró y contó su historia. Era de hace 1000 años, se convirtió en una titán sin mente y vagó fuera de las murallas. Por casualidad, se comió a alguien y volvió a ser humana. Historia se cubrió la boca en estado de shock. Hoy fue realmente el día de la historia impactante. Chapter 42. Chapter 42. Hide it up, Sasa. The Whole Place is surrounded by Instructor Kate. Capítulo 42. Ríndete, Sasa. El Instructor Kate está rodeado por todos lados. ¿Historia aún no ha vuelto? Reiner buscó ansiosamente a Historia en el cuerpo de entrenamiento. Bertolt dudó, como si quisiera decir algo. Al ver a Reiner tan preocupado, Bertolt se quedó completamente atónito. Como compañero del equipo local, ¿por qué Reiner siempre tenía tanto drama? Mientras tanto, Annie observaba a Reiner con una expresión complicada. Ella había visto la historia posterior, así que sabía. Debido a la extrema presión psicológica, la mente de Reiner se desestabilizaba. Más adelante, cada vez que sufría un episodio, se transformaba en una persona completamente diferente. ¿Cómo era ese término de nuevo? Annie recordó algo que había visto en su teléfono. Ah, cierto. Trastorno de personalidad dividida. Una parte de él era el guerrero de Marley. La otra parte era un soldado de la isla Paradis. Pura locura. Y los síntomas ya empezaban a notarse. El pobre Bertolt aún no tenía ni idea. De los 4 que se infiltraron en la isla, uno fue comido. Uno se volvió loco. Uno se puso en contra. Y solo Bertolt seguía pensando en completar la misión. Si esto fuera una serie de detectives, al menos, Bertolt podría interpretar a Jin. Totalmente aislado y solo. ¿Tsuruta aún no ha vuelto? Y Ymir y Gath también están desaparecidos. Creo que Naruto también está con ellos. Todo su equipo no ha regresado. Los reclutas estaban todos susurrando entre ellos. En ese momento, Annie se frotó las manos ansiosamente. Él tampoco había regresado. A pesar de que sabía que Naruto era ridículamente fuerte, con todo tipo de habilidades extrañas, ella todavía no podía evitar preocuparse. En ese momento se oyó un grito desde fuera. Han vuelto. Han vuelto. Muchos de los aprendices salieron corriendo. Claro, no corrían por Naruto. Corrían por Historia. Después de todo, Historia era el angelito del 104º cuerpo de cadetes. Pero cuando vieron la escena afuera, todos se quedaron paralizados al instante.
A primera vista, solo había 3 personas. Ymir llevaba a Daz en su espalda. Y en cuanto a Naruto, ¿qué era esa enorme pila de cosas que arrastraba? Espera, ¿esos eran lobos de nieve? Los reclutas estaban todos confundidos y desconcertados. Mikasa corrió rápidamente hacia Naruto. Armin y Eren la siguieron justo detrás. Aunque solo conocían a Naruto desde hacía 3 días, habían desarrollado una buena relación. «Naruto, ¿estás bien?», Mikasa preguntó con preocupación. Gracias a las sugestiones ilusorias de Naruto, ya había dejado una profunda huella en el corazón de Mikasa. Normalmente, no lo habría notado, pero en ese momento, salió a la luz. Naruto sonrió y negó con la cabeza, indicando que estaba bien. Mikasa dejó escapar un suspiro de alivio. Eren, por otro lado, notó la enorme pila que arrastraba a Naruto. «¿Esto es?», preguntó Eren confundido. «Oh, estos son lobos de nieve que encontramos en las montañas. Maté a unos cuantos y los traje para que todos pudieran darse un festín». Eren. La voz de Naruto no era muy fuerte, pero como todos se habían reunido, lo oyeron. Todos quedaron atónitos. Miraron a los lobos de nieve detrás de Naruto. Aunque estaban muertos, todavía parecían aterradores. Estos lobos de nieve eran enormes. Incluso como cadáveres, hacían temblar la espalda de la gente. Y. Deben ser varios cientos de libras de carne. Los reclutas se giraron para mirar las vastas montañas cubiertas de nieve en la distancia. ¿Arrastró a esos lobos desde allí arriba? Recordaron lo difícil que fue escalar la montaña. Apenas lograr regresar al campo de entrenamiento los dejó completamente exhaustos. Mientras todos estaban todavía en shock, de repente, una chica salió corriendo de entre la multitud y se arrojó sobre los lobos de nieve. «Carne. Carne. Carne». Todos quedaron atónitos. Entonces Konoe gritó. «Detén a ese idiota, Sasa. N/T. Digo que ejecuten a Gabi, no sé qué pasó después de que ella mató a Sasa y probablemente no me importará cuánto se desarrolló como personaje, eso no cambia el maldito hecho de que esa pequeña mierda arruinó mi humor y como resultado de eso no terminé la historia». Solo entonces reaccionaron todos, retirando rápidamente a Sasa antes de que pudiera empezar a comerse los lobos de nieve crudos. Sasa es una idiota. Su cerebro solo está lleno de comida. Mikasa explicó en voz baja. Está bien, pero primero tenemos que llevar a Daz adentro para que reciba tratamiento. Naruto respondió con una sonrisa. Solo entonces todos se dieron cuenta de que Daz, todavía en la espalda de Ymir, estaba en mal estado. Un grupo de aprendices se adelantó rápidamente, tomó a Daz con cuidado y lo llevó rápidamente a la sala médica. Afortunadamente, Daz solo sufría hipotermia y fiebre. Un poco de sopa caliente y descansar bajo mantas calientes serían suficientes para recuperarse. Mientras tanto, en el fondo de la multitud, Kate Shadis observaba la escena en silencio. Su mirada se posó en Naruto. Había estado esperando afuera, revisando personalmente a los aprendices que regresaban uno por uno. Naturalmente, todos vieron a Naruto arrastrando a varios lobos de nieve. Incluso Kate lo encontró increíble. Las posibilidades de encontrarse con lobos durante el entrenamiento en la montaña nevada eran bajas, pero en todos los años del cuerpo de entrenamiento, había habido 1 o 2 casos. Para un solo equipo, el resultado generalmente era sufrir graves bajas o apenas lograr escapar. Pero no solo aniquilar una manada de lobos, sino también arrastrarlos de regreso. Eso era algo absolutamente inaudito. Como era de esperar, la persona colocada por Erwin no era una persona común y corriente. Los miembros del cuerpo de entrenamiento entraron ruidosamente al edificio. En la mesa había una comida bastante abundante. Al menos comparado con sus habituales y miserables raciones, esto podría considerarse un festín. Sin embargo, en ese momento nadie estaba comiendo. Todos rodearon a Naruto y a los otros dos, preguntando con curiosidad qué había sucedido en las montañas nevadas. Los lobos de nieve fueron arrastrados. Después de que Naruto dio su consentimiento, Kate ordenó a los soldados que llevaran a los lobos a la cocina trasera para proporcionar al cuerpo de entrenamiento una comida adicional. Eso era una manada de lobos. ¿Cómo los mataste a todos? ¡Qué locura! Eren preguntó emocionado. A Naruto le resultó difícil lidiar con el niño demasiado entusiasta y le lanzó una mirada suplicante a Ymir. Ymir puso los ojos en blanco. Este tipo había sido limpio y eficiente al matar a los lobos, casi inhumano, pero ahora estaba luchando. Aún así, Ymir habló. Solo eran unos cuantos lobos de nieve. ¿Qué más se puede pedir? ¿Tienen demasiado tiempo libre? En cuanto Ymir habló, todos retrocedieron instintivamente. El poder de una lengua afilada era innegable. En ese momento la carne de lobo fue cocinada y traída a la mesa. El tema cambió rápidamente. En el cuerpo de entrenamiento, la escasez de carne había alcanzado un nivel grave. Al fin y al cabo, era difícil desarrollar la ganadería dentro de las murallas.
La carne era un lujo. Sasa. ¿Intentas morir? Esa carne es para todos. Sasa, suéltame. No quiero matarte. Átenla. Átenla a un pilar. La multitud se puso alborotada. Haruto observó la conmoción con gran interés. Esto fue mucho más entretenido que el anime. En ese momento, dos personas se acercaron a su mesa con platos en la mano. Chapter 43. Chapter 43. Gainer Historia y Ymir. Mirando a Historia y Ymir, quienes se habían sentado con sus platos, Haruto levantó una ceja. ¿No tenéis miedo vosotros dos? Historia inclinó la cabeza confundida, mientras Ymir se burlaba. ¿Tienes miedo de ti? ¿Quién te crees que eres? Haruto meneó la cabeza riendo. Había asumido que después de exponer sus secretos y mostrar su fuerza inhumana, al menos mantendrían su distancia de un factor tan impredecible. Todavía y porque Haruto es nuestro camarada, por supuesto que no tendríamos miedo. Historia explicada tardíamente. Ymir asintió pero luego miró a Haruto con una mirada de advertencia. Dicho esto, Historia, este tipo definitivamente no es buena persona. No te enamores de él. La cara de Historia se puso roja y espetó. Ymir, deja de decir tonterías. Al verlos discutir, Haruto no pudo evitar sonreír. Poder experimentar semejante experiencia en el mundo de los titanes era realmente excepcional. Haruto suspiró con emoción. Fue precisamente por el bien de un mundo donde la gente pudiera disfrutar de una vida cotidiana tan armoniosa que quiso establecer la Fundación SCP. Oye, chico triste, deja de sonreír así. Es espeluznante. Aunque su sonrisa era cálida y agradable, Ymir se mantuvo obstinado. Verdaderamente digno del titán mandíbula. Sabes de nuestro pasado. No sé cómo, pero nosotros no sabemos nada de ti. Las palabras de Ymir hicieron que Historia asintiera en señal de acuerdo. Incluso la bondadosa Historia no pudo evitar sentir una gran curiosidad por el misterio de Haruto. Haruto reflexionó por un momento antes de asentir. Está bien, te lo diré. Al oír esto, Ymir se sorprendió un poco. ¿Este tipo irrealmente aceptó sin dudarlo? Historia, por otro lado, estaba llena de anticipación. En realidad, no soy del distrito de Shigansina. Vengo de más allá del cielo, de otro mundo. Historia y Ymir. Los dos lo miraron estupefactos. Si no quieres hablar, dilo. No digas tonterías. Se quejó Ymir. Historia también bajó la cabeza con decepción, pero Haruto negó con la cabeza. Escucha primero, luego juzga si es verdad o no. Ymir puso los ojos en blanco pero permaneció en silencio. En mi mundo, todos somos relativamente iguales. Comenzamos nuestra educación de niños, luego ingresamos a un sistema escolar estandarizado para adquirir conocimientos, primaria, secundaria, preparatoria, luego la universidad o el mundo laboral. Cada uno elige su propio camino según sus intereses y talentos. Forjamos vehículos de hierro más rápido que los caballos y tenemos enormes pájaros de metal que permiten a los humanos volar libremente por el cielo. Haruto comenzó a describir el mundo de la Tierra. Por supuesto, omitió parte de la corrupción política y los males del capitalismo. Ningún mundo era verdaderamente igualitario, solo relativamente igualitario. Al principio, Ymir no estaba muy interesado. Pero a medida que Haruto continuó hablando, ella gradualmente se sumergió en este hermoso y extraño mundo. Historia volvió a levantar la cabeza. Sus ojos brillaban de curiosidad. Para ellos, cada pequeño detalle que Haruto describió era fascinante y maravilloso. Tan maravilloso que parecía irreal. En la isla Paradis, la gente vivía constantemente con miedo a los titanes, bajo la opresión del gobierno real y la explotación de la policía militar. ¿El mundo de Haruto tiene paredes? Preguntó Historia con curiosidad. Él negó con la cabeza. No hay titanes, así que, naturalmente, no hay muros. Simplemente no los necesitan. ¡Guau! Exclamó Historia con asombro. Mientras los dos estaban profundamente absortos, Haruto se detuvo de repente. Historia, confundida, siguió su mirada y miró a su alrededor. Vio que la mayoría de la gente en el comedor los observaba. El 80% del 104 cuerpo de entrenamiento observaba su mesa. Haruto había estado hablando en voz baja en una mesa de la esquina, para que los demás no pudieran escucharlo. Pero y fue impactante verlos charlar tan alegremente. Después de todo, Historia era querida por todos. Pero Ymir, esa chica era famosa por su dificultad. Ella siempre mantuvo una vigilancia estricta sobre Historia, gritándole a cualquier chico que hablara demasiado con ella. Sin embargo, ahora y los aprendices masculinos estaban llenos de frustración. Maldita sea. ¿Por qué ese tipo puede chatear tan libremente con Historia? Ymir, ¿qué haces? Asómalo. No seas parcial. Al sentir las miradas de todos sobre ella, las mejillas de Historia se sonrojaron levemente. Ymir se burló, a punto de usar su lengua afilada para ahuyentarlos a todos, cuando afuera sonó un silbato.
Era hora de regresar a los dormitorios y descansar. Ymir miró a todos con frustración. Aún no había escuchado lo suficiente. Historia también parecía decepcionada. Para ellos, el mundo que Haruto describió era tan hermoso. Tan solo vislumbrarlo los hacía desear más. Haruto se rió entre dientes, se puso de pie y les dio unas palmaditas en la cabeza a ambos. No te preocupes, el futuro es largo y tenemos mucho tiempo. Te contaré más tarde. Historia asintió felizmente. Ymir también asintió instintivamente. Entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Incluso le dieron una palmadita en la cabeza. Apartó apresuradamente la mano de Haruto, con aire de querer morderlo. Mientras tanto, Historia también recibió una palmadita en la cabeza, pero la recibió con más calma que Ymir. Pero había un rubor notable en sus mejillas. Esta escena dejó a todos sin palabras. De hecho, le dio una palmadita en la cabeza a Ymir. Y su ángel también. Armin, ¿estoy viendo visiones? ¿De verdad Haruto le dio una palmadita a Ymir en la cabeza, y sigue vivo? Eren exclamó en shock. Armin también abrió mucho los ojos, luciendo incrédulo. Mikasa miró a Haruto, sumida en sus pensamientos. Sus dedos inconscientemente se apretaron alrededor del frasco escondido dentro de su ropa. ¿Cómo puede ser esto? Reiner estaba llorando. Esa era Historia, y fue robada ante sus ojos. Sentado en la misma mesa, Bertolt miró a Reiner mientras lloraba y mentalmente escribió un enorme signo de interrogación. ¿Su compañero de equipo estaba realmente bien? El tiempo pasó rápido después de eso. Haruto seguía igual que antes, relajándose durante el entrenamiento. La única excepción fue durante el entrenamiento de equipo ODM, donde puso todo su esfuerzo. No porque quisiera mejorar su poder de combate con equipo ODM, simplemente lo encontró interesante. Moverse rápidamente por el aire, era divertido, después de todo. La única diferencia con respecto a antes era que ahora dos chicas solían estar a su alrededor y Mikasa aparecía ocasionalmente también. Chapter 44. Chapter 44. Combat Training, Reiner's Cunning Moves. Explicar la Tierra no era algo que pudiera hacerse en poco tiempo. Aunque Annie ya llevaba un mes viviendo en la Tierra, aún había muchas cosas que no entendía y muchos objetos con los que no estaba familiarizada. Por no hablar de Historia e Ymir, quienes solo podían escuchar las descripciones de Haruto sin experimentarlas de primera mano. Sin embargo, solo oírlo fue suficiente para fascinarlos. Con el paso de los días y al escuchar sus historias, ambos desarrollaron gradualmente un sentido de realismo hacia la Tierra. Al principio, no lo creían en absoluto y lo consideraban solo un cuento. Pero antes de darse cuenta, su actitud había cambiado. Durante cada descanso entre las sesiones de entrenamiento, Historia y Ymir se reunían alrededor de Haruto. Escuchar sus historias se había convertido en el momento más destacado del día. Llegó a otro día de entrenamiento. El entrenamiento de hoy es combate cuerpo a cuerpo. Uno actuará como un criminal con un cuchillo de madera, mientras que el otro deberá someterlo y arrebatarle el arma. Kate anunció el objetivo de entrenamiento del día. Los reclutas del 104º Cuerpo de Cadetes parecían poco entusiasmados. En este mundo, la humanidad tenía un enemigo común, los titanes. Muchos de ellos pensaron, ¿qué sentido tiene el combate cuerpo a cuerpo? Entonces, tenían poca motivación para esta formación. Después de hacer el anuncio, Kate se fue inmediatamente. Su actitud hacía parecer como si les estuviera permitiendo relajarse. Si incluso el instructor era indiferente, no se le podía culpar por ser perezoso. Aparte de unos pocos tontos, la mayoría de ellos apenas se esforzaban. Ymir, siendo el más descarado, tiró directamente a Historia, lista para encontrar a Haruto para otra sesión de Historia. Sin embargo, hoy, alguien se acercó al habitualmente tranquilo Haruto. Oye, Haruto, vamos a entrenar. Haruto se giró hacia la voz. Reiner estaba allí de pie, con un cuchillo de madera en la mano, sonriéndole. Parecía el típico hermano mayor confiable. Seguro. Aunque suspiró resignado, aceptó. Pero en el fondo, Haruto estaba desconcertado. ¿Por qué Reiner acudiría a él? Apenas había interactuado con Reiner desde que se unió a los cadetes. Haruto siempre había sido una figura marginal. De lo contrario, Ymir no lo habría apodado el chico sombrío. Después del entrenamiento en la montaña nevada, se quedó casi todo el tiempo con Historia e Ymir. Aparte de ellos, solo hablaba con los tres protagonistas principales. Tenía poco contacto con nadie más. Ymir chasqueó la lengua cuando vio a Haruto ponerse en postura. Historia también lo notó. Como ella era del tipo obediente, tiró de la manga de Ymir. Ymir, vamos a practicar. No deberíamos causarle problemas a Haruto. Pero Ymir simplemente le dio una palmadita en la cabeza a Historia. ¿Para qué entrenar? No cuenta para la puntuación final. Quedémonos aquí y disfrutemos del espectáculo.
Historia no pudo discutir con ella y solo pudo quedarse parada y observar el duelo. Reiner tomó su postura y cargó hacia adelante con su corta espada de madera. Él era rápido. Y por sus movimientos, estaba claro. Estaba bien entrenado, definitivamente no era un principiante. Haruto entrecerró los ojos ligeramente. En la línea temporal original, Reiner había decidido entrenar con Eren en ese momento. Y lo había dejado ganar. Reiner era un soldado entrenado por Marley. Aunque no era el mejor, dominaba fácilmente a los novatos. Entonces, ¿por qué estaba haciendo todo lo posible ahora? Mientras Haruto reflexionaba, Reiner ya estaba sobre él. Haruto agarró rápidamente la muñeca de Reiner y le retorció el cuerpo, aplicándole una llave articular sin problemas. Reiner se sobresaltó y trató de liberarse. Pero al segundo siguiente, Haruto le dio una patada en la parte inferior de la pierna, haciéndole perder el equilibrio. Con la muñeca sujeta tras la espalda, Reiner fue sometido sin esfuerzo y tirado al suelo. Reiner. Haruto tomó el cuchillo de madera y lo soltó. Reiner era realmente débil. Haruto ni siquiera había usado su fuerza o velocidad mejoradas. Solo una velocidad de reacción ligeramente superior a la media. Un simple movimiento de agarre fue suficiente para terminarlo. No es de extrañar que Reiner, incluso en su forma de titán blindado, fuera derrotado por el titán de ataque de Eren. Si las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Reiner fueran un tercio de las de Annie, no habría sido tan malo. Reiner se quedó allí tendido un rato antes de levantarse. TCH, eres fuerte. Se frotó el brazo dolorido y suspiró. Haruto negó con la cabeza. Aprendí algunas habilidades de lucha callejera cuando vivía bajo tierra. Tonterías clásicas. Historia y Ymir se acercaron en ese momento. Reiner le dio una fuerte palmadita a Haruto en el hombro. Te dejo a Historia. Cuídala bien. Al oír esto, el rostro de Historia se sonrojó al instante. Ymir, por otro lado, resopló y replicó. Ja. Así que se pelean por mi linda Historia. Déjenlo, es mía. N/T. Vete, Hei. Haruto no sabía si reír o llorar. Así que por eso el escudo de Marley lo había desafiado, para ponerlo a prueba para Historia. Y ahí estaba él, dándole vueltas a alguna elaborada conspiración. Reiner rió torpemente ante las palabras de Ymir. En ese momento, un fuerte ruido sordo resonó en la distancia. Todos se giraron a mirar. Eren estaba tendido en el suelo en un estado miserable. La culpable, Annie, actuó como si nada hubiera pasado y trató de escabullirse y holgazanear. Al ver esto, Haruto no pudo evitar suspirar. La inercia de la trama era muy fuerte. Aún así, Eren terminó siendo golpeado por Annie. Gracioso. En ese momento, Reiner pasó un brazo sobre los hombros de Haruto. Está intentando relajarse otra vez. Haruto, ya que eres tan fuerte, ve a enseñarle el deber de un soldado. Haruto. ¿Qué? ¿Le acaba de decir que pelee contra Annie? Haruto estaba a punto de negarse, pero Ymir lo instó desde un costado. Sí, chico sombrío, no se presenta a menudo la oportunidad de entrenar con una belleza tan fría como ella. No la desperdicies. Al oír esto, Haruto miró a Ymir. Vamos, chica de lengua afilada, ¿no siempre has querido un duelo a muerte conmigo? Acepto pelear contigo. Como muestra de respeto, lo daré todo. Al oír esto, el rostro de Ymir se oscureció y puso los ojos en blanco. Piérdete. ¿Quién querría batirse en duelo con un monstruo como tú? Estas palabras fueron dichas con naturalidad, pero los oyentes las tomaron en serio. Reiner, de pie cerca, mantuvo una expresión neutral, pero las grabó en su mente. Vamos. No podemos permitir que continúe esa actitud poco seria, dijo Reiner con una sonrisa. Haruto no tuvo más remedio que seguir a Reiner mientras caminaban hacia Annie. Cuando llegaron a Annie, Reiner la miró con una expresión extremadamente exasperante y habló con arrogancia. Oye, ¿no querrás sufrir el cabezazo del instructor? Si no quieres quedar aún más bajo, recuerda el motivo por el que viniste aquí y entrena como es debido. Chapter 45. Chapter 45. ¿Is Annie Egealous? Haruto vio que la expresión de Annie se ensombrecía visiblemente. Normalmente tenía un rostro frío que advertía a la gente que se alejara. Pero ahora, parecía que estaba a punto de matar a alguien. No fue diferente a cuando se despertó después de haber sido drogada por Haruto antes. Al ver la expresión aterradora de Annie, Reiner sintió un escalofrío en el corazón. ¿Por qué parecía que Annie estaba realmente enojada? Aún así, empujó a Haruto hacia adelante. Muy bien, Haruto, ve a darle una lección. Tras enfadar a Annie, Reiner empujó inmediatamente a Haruto para que se llevara la peor parte. Miró a la furiosa Annie y sintió algo de aprensión. Mientras tanto, Ymir, disfrutando del drama, se burlaba desde la barrera. Vamos, lucha como un hombre. Historia estaba haciendo todo lo posible para contener a Ymir. Haruto no tuvo más remedio que asumir una postura de combate.
En realidad, sus habilidades de combate eran excelentes. Aunque nunca había recibido entrenamiento formal, había adquirido recuerdos de técnicas de combate de Annie y del personal armado de la fundación. El virus de luz negra era básicamente un truco. Con solo absorber genes, podía adquirir las habilidades de otros. Por otro lado, Annie también adoptó su postura de combate. Sin dudarlo, Annie se lanzó de repente hacia adelante. Ella levantó el codo. Haruto levantó el brazo instintivamente y se giró para bloquear. Pero Annie cambió de inmediato su movimiento y lanzó una patada cortante hacia la espinilla de Haruto. Transiciones tan rápidas superaban la velocidad de reacción de la mayoría de las personas. Sin embargo, Haruto saltó hacia atrás al instante, esquivando el ataque. Annie, fallando su golpe, se abalanzó directamente hacia él. Sus brazos se abrieron, una mano agarrando el cuello de Haruto, mientras que la otra se enganchaba debajo de su brazo. Una postura clásica de lucha. Haruto inmediatamente dejó caer su peso y bajó su centro de gravedad. Los dos comenzaron una batalla de fuerza. En ese momento, Haruto escuchó a Annie susurrarle al oído. Reiner y los demás sospechan que eres un titán por el incidente de la montaña nevada. Es una prueba. Quieren herirte y observar tu capacidad de curación. Esta fue la primera vez que Annie habló con Haruto desde que se unió al regimiento. Después de todo, dada su personalidad, hablar de repente con un extraño sería muy sospechoso para Reiner y Bertolt. Haruto quedó atónito por un momento. Ya presentía que algo raro le pasaba a Reiner. ¿Por qué le pediría un combate de entrenamiento así como así? Entonces, fue debido a su desempeño anormal durante el entrenamiento en la montaña de nieve que Reiner sospechó que él era un titán. Después de todo, el escuadrón de Haruto no solo sobrevivió a los globos de nieve, sino que también trajo sus suministros, junto con un compañero de equipo herido. Reiner creía que Haruto debió haber usado los poderes de titán en la montaña nevada para lograr una hazaña tan milagrosa. Esa sospecha fue la verdadera motivación de Reiner. Claramente Historia era solo una excusa. Como se esperaba del mejor actor de Marley, las actuaciones de Reiner fueron tan envolventes que incluso dividió su propia personalidad al final. Lo haré. Que confirmen que soy un titán, y cuando hagan un movimiento, los contendré. Tomó una decisión rápidamente. Annie emitió un suave gruñido de reconocimiento. Entonces, de repente ejerció fuerza, como si estuviera decidida a darle a Haruto una paliza brutal. Oye, solo estamos actuando, no te lo tomes tan en serio. Haruto susurró. Bastardo. ¿Qué demonios haces? ¿Viniste a este mundo solo para perseguir mujeres? Annie dijo con saña. Claramente, la misión era una cosa, pero en este momento, ella realmente quería golpear a Haruto. Estoy trabajando en ello. Esto es estrategia. Haruto intentó defenderse. Pero fue inútil. Ella le dio una patada en la pierna, haciéndole perder el equilibrio. Por supuesto, si Haruto quería resistirse, Annie no tendría ninguna oportunidad. Pero en ese momento, él estaba desempeñando el papel de un humano ligeramente por encima del promedio. Entonces, ruido sordo. Haruto fue arrojado al suelo. Annie lo montó y comenzó a darle golpes. Haruto. Levantó los brazos para proteger su cabeza, moviéndola sutilmente de un lado a otro para evitar los golpes de Annie. Por alguna razón, sintió que ella estaba celosa. Al ver una apertura en el ataque de Annie, Haruto la empujó y luego se hizo el muerto en el suelo. Al ver esto, la multitud circundante se quedó sin aliento e inhaló profundamente. Reiner miró intensamente a Haruto. Pronto, notó una leve herida en el brazo de Haruto, pero al momento siguiente, se curó ante sus propios ojos. En ese momento, Reiner estaba convencido de su juicio. Sin embargo, esa herida era algo que Haruto había creado intencionalmente. De lo contrario, con su regeneración mejorada por los Ghoul, ni siquiera las balas serían suficientes para romperle la piel. Oye, Reiner, ahora es tu turno. Annie le lanzó con indiferencia una espada de madera de entrenamiento a Reiner. Reiner la atrapó, momentáneamente aturdido. Espera, esto no era parte del plan y cuando Reiner estaba a punto de quitárselo de encima, Haruto, que estaba tendido en el suelo, de repente abrió los ojos y lo miró fijamente. Reiner, entra. ¿No estabas predicando sobre principios militares? La cara de Reiner se crispó. Maldita sea. Así es. Un soldado tiene momentos en los que la retirada no es una opción. Este es uno de ellos. Reiner dijo con firmeza. Él también quería verlo por sí mismo. Como orgulloso guerrero marleyano, ¿realmente podría perder ante una simple chica? Y entonces, con un fuerte rugido, Reiner se abalanzó sobre Annie. Los ojos de Annie se volvieron helados. Ella realmente estaba enojada hace un momento. No solo porque Haruto se estaba descuidando en el entrenamiento. Sino, más importante aún, porque ese cabrón la había llamado bajita. Y justo delante de Haruto, nada menos.
Con una rápida patada lateral, Reiner fue derribado sin esfuerzo. Lo que siguió fue una paliza despiadada. ¡Alto! ¡Annie! ¡Alto! Esto no formaba parte del plan de entrenamiento. Reiner gritó de agonía. Tumbado en el suelo, Haruto observó cómo se desarrollaba la situación y asintió con satisfacción. Esto fue perfecto. Historia corrió y extendió la mano para ayudar a Haruto a levantarse. «Haru, ¿estás herido?», preguntó el angelito con preocupación. Haruto se sacudió el polvo y negó con la cabeza. «Estoy bien». Ymir se acercó y lo miró con desprecio. «Oye, no parecías humano para nada cuando matabas a esos lobos. Pero ahora perdiste contra esa chica. No me digas que la trataste con indulgencia solo porque es bonita». Chapter 46. Chapter 46. This isn't a kindergarten bus. La boca de Haruto se torció. Definitivamente se había contenido. Pero fue por el gran plan. Al ver que Haruto permaneció en silencio, Ymir sintió que había dado en el blanco. Qué bien te sentiste al dar un paseo tan frío, ¿eh? TSK. Y a plena luz del día. Menuda monstruosidad. Haruto miró a Ymir con los ojos entrecerrados y una sonrisa. Anciana, con esos ojitos tuyos tan pequeños, dudo que algo pueda siquiera contaminarlos. Chico moreno y sombrío, ¿quieres discutir? Aunque mis ojos sean pequeños, son más grandes que esa punta de lanza plateada. Anciana, ¿nunca lo has probado? ¿Cómo lo sabes? ¿O es una provocación? ¿Será que se te hace agua a la boca? Historia se cubrió la cara. ¿Era esto algo que ella debería estar escuchando? Haruto e Ymir discutían, pero la primera que no aguantó más fue Historia. Puede que fuera linda, pero no era una florecilla ingenua. Ella podía captar las implicaciones. Haruto fue un transmigrante con la experiencia de 2 vidas. Ymir era un antiguo titán puro convertido en humano, con una edad exagerada y una vasta experiencia. Cuando estos dos empezaron a hablar, fue como pisar el acelerador a fondo. Haruto se sentó allí escuchando, su cara se puso roja como un camarón cocido, ardiendo. Este no era un autobús de jardín de infantes. Así que, al final, Historia los separó por la fuerza. No puedes decir esas cosas raras. Su carita estaba completamente roja mientras intentaba regañarlos con una expresión severa. Desafortunadamente, no intimidaba en absoluto. De hecho, la hacía parecer más adorable. Ymir se rió y abrazó a Historia. Jaja, Historia, eres demasiado linda, dijo Ymir mientras miraba fijamente a Haruto. Historia, deberías alejarte de este canalla. Ese tipo ni siquiera puede caminar derecho cuando ve a una mujer hermosa. Haruto puso los ojos en blanco. Historia miró a Haruto de reojo, sintiéndose culpable. Al ver que no le prestaba atención, suspiró aliviada. Entonces de repente pensó en Annie. Una ligera sensación de crisis surgió inexplicablemente en su corazón. Ymir notó la extraña reacción de Historia. Su corazón dio un vuelco. Tonterías. Ella le lanzó una mirada cruel a Haruto. Todo fue culpa suya. Oye, oí un ruido fuerte. ¿Qué pasa? Kate irrumpió en el campo de entrenamiento con el ceño fruncido. Él simplemente no entendía. ¿Cómo era posible que un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo, algo que habitualmente ignoraba, produjera gritos como los de un cerdo al ser sacrificado? Para entonces, Annie ya se había puesto de pie y se había distanciado de Reiner, actuando como si nada de esto tuviera algo que ver con ella. Reiner se levantó del suelo con aspecto absolutamente miserable. Magullado e hinchado. Estaba claro que Annie había hecho todo lo posible. A simple vista quedó claro lo que había sucedido. Pero a Kate no le interesaba lidiar con pequeñas disputas entre reclutas. Si el instructor se involucrara, ambas partes serían castigadas y nadie se beneficiaría. En esta etapa, el 104 cuerpo de entrenamiento ya no era un grupo de novatos. Estaban a punto de graduarse como soldados completamente entrenados. Kate era demasiado perezoso para castigar a la gente por errores menores. En el silencio, Mikasa de repente dijo en voz alta. Señor, era Sasa tirándose un peo. Su voz era nítida, clara y llena de convicción. Sasa. Kate asintió. Sasa, otra vez. Concéntrate en tu entrenamiento y deja de hacer tonterías. Sasa. Después de que Kate se fue, Sasa gritó y se abalanzó sobre Mikasa. Mikasa. Toda la escena hizo reír a todos. Al día siguiente, durante el entrenamiento. Todos se movían rápidamente a través del bosque utilizando su equipo ODM. Dispersos por todo el bosque se encontraban objetivos de madera con forma de titán, con almohadillas suaves en la nuca, que simulaban el acto de matar titanes. Haruto parecía desinteresado y caminaba sin rumbo por ahí. Historia fue la primera en terminar el ejercicio. Al ver que Haruto se relajaba, suspiró con impotencia. Cuando Haruto aterrizó, el pequeño ángel se acercó con expresión preocupada.
Este entrenamiento es parte de tu evaluación final. ¿Por qué no te lo tomas en serio, Haru? Hablaré con el instructor y le pediré que te permita repetirlo. Srista sabía lo fuerte que era Haruto. Era mucho más poderoso que cualquiera en el cuerpo. Aún así, seguía descuidando el entrenamiento, incluso en las pruebas graduadas. Haruto extendió la mano y agarró su mano. Las calificaciones no me importan mucho. No busques a Kate. Esa cabeza calva solo trae problemas. Historia se rió entre dientes ante sus palabras, pero rápidamente volvió a poner cara seria. ¿No quieres unirte a la policía militar? Podrías vivir en el interior. Él negó con la cabeza. No tiene sentido. En ese momento, el 104 cuerpo de entrenamiento ni siquiera estaba seguro de si llegaría a la graduación. Erwin siempre actuaba con decisión. Era muy probable que el golpe de estado en el interior ya estuviera en marcha. Historia suspiró y renunció a intentar convencerlo. En ese momento alguien se acercó. Cuando Srista vio quién era, instintivamente se encogió hacia atrás y su expresión se volvió amarga. Era Kate. Unas cuantas líneas negras aparecieron en su cabeza calva. Claramente, había escuchado el comentario de Haruto sobre la cabeza calva. Haruto se dio la vuelta, vio a Kate y le dedicó una sonrisa incómoda. Kate no se enojó. Él simplemente dijo, Haruto, ven conmigo. Alguien quiere verte. Haruto quedó atónito por un momento antes de asentir. Historia lo vio irse con una pizca de preocupación en la mirada. Pero Haruto ya había adivinado lo que estaba pasando. Tenía que ser alguien del cuerpo de inspección. Lo más probable es que Erwin hubiera hecho algún progreso. Llegaron a un almacén en un rincón apartado del campo de entrenamiento. El lugar llevaba mucho tiempo sin usarse, y dentro se apilaban suministros viejos. Kate le hizo un gesto para que entrara solo. Cuando Haruto abrió la puerta, vio a varias personas dentro. Comandante Erwin, Capitán Levi, líder de escuadrón Ange, todos los peces gordos del cuerpo de topografía estaban presentes. Además, había otras dos figuras. Uno de ellos era un anciano que vestía el uniforme del regimiento de guarnición, con una insignia de rosa en el pecho. Sentado a un lado, miró a Haruto mientras entraba, no con un escrutinio agudo, sino con una expresión amable. La otra figura vestía un lujoso abrigo largo, con una deslumbrante gema roja en el cuello. Era de mediana edad, pero irradiaba una presencia imponente. Su mirada penetrante parecía verlo todo y provocaba escalofríos en la columna. Uno de ellos probablemente era el comandante Dot Pixis del regimiento de la guarnición. Y el otro era el presidente Darius Zagli. Haruto entró tranquilamente en la pequeña habitación y cerró la puerta con naturalidad. Luego, acercó una silla y se sentó justo frente a los tres. Levi levantó una ceja. Incluso él estaba de pie, y este tipo simplemente se dejó caer sin dudarlo. Chapter 47. Chapter 47. The word inside the voice is nothing special, don't think too highly of yourselves. Parece, jovencito, que nos reconoces, dijo Pixis con una sonrisa. Quizás se estaba halagando a sí mismo. Pero como comandante y presidente, sin duda tenían una presencia imponente. Los soldados rasos los observaban con el máximo respeto, hablando con vacilación y tartamudeo. Pero Haruto, con tanta naturalidad, los observaba con indiferencia. Haruto asintió. El comandante Pixis y el señor presidente, ambos son figuras famosas. Pixis sonrió sin responder. El presidente habló con voz profunda. Haruto, la razón por la que te hemos invitado aquí hoy es para decidir el destino de la humanidad. Sus palabras fueron directas. No se andaban con rodeos. El supuesto presidente era el comandante supremo del cuerpo militar, el presidente de la facción humana. La estructura de poder de la isla Paradis era bastante peculiar. Haruto permaneció en silencio, esperando que el presidente continuara hablando. La información que nos proporcionó ha sido ampliamente verificada. El rey actual es un impostor, y los nobles poseen ejércitos privados para su propio beneficio. He movilizado a parte de la brigada de la policía militar y he tomado control temporal de su equipo. La policía militar no interferirá en esta operación. El cuerpo de exploración y el regimiento de guarnición también participarán en esta acción, tomando sus propias decisiones y contribuciones para el destino de la humanidad. Pero antes de actuar, hay dos cuestiones para las que necesitamos vuestra ayuda. El presidente expuso el plan del cuerpo. Al escuchar esto, incluso Haruto no pudo evitar quedar impresionado. Sus acciones fueron rápidas y decisivas. Los dos mayores obstáculos para enfrentarse a los nobles y al falso rey eran los ejércitos privados y la policía militar. La brigada de la policía militar respondía directamente a la familia real. Incluso como presidente, no podía controlarlos a todos. Por lo tanto, utilizó directamente a miembros de la policía militar para tomar el control de su equipo. Con esto la policía militar quedó esencialmente retirada de este golpe. En cuanto a los ejércitos privados, el regimiento de guarnición los reprimiría.
Podría ser problemático, pero no sería un problema insoluble. Y el cuerpo de inspección, al ser una fuerza de élite, probablemente asaltaría el Palacio Real y jugaría un papel decisivo. Era previsible que en este golpe murieran muchas personas. Pero con una acción tan rápida y decisiva la situación se controlaría en muy poco tiempo. En cuanto a las dos preguntas del presidente, Haruto adivinó más o menos cuáles eran. Primero, proporcionen información sobre el titán colosal y el titán acorazado para que el cuerpo de exploración pueda capturarlos. Si hay otros titanes dentro de las murallas, proporciónenla también para que podamos controlar la situación. En segundo lugar, proporcione una prueba concreta de la existencia de Marley y describa su ubicación. Como era de esperar, querían información sobre los titanes y Marley. Los titanes eran el factor más inestable dentro de los muros. Anteriormente, Haruto había dicho que sus compañeros se encargarían de ellos, pero claramente, el presidente no confiaba en eso. Después de todo, si algo saliera mal con los titanes, los catastróficos eventos de Wall Maria podrían repetirse. Si el muro rosa también cayera, la humanidad dentro de sus muros sería completamente aniquilada. Y en cuanto a Marley, finalmente, quienes se encontraban dentro de los muros no tenían forma de verificar su existencia. Solo tras una confirmación adicional pudieron determinar su siguiente paso. En cuanto a por qué estaban lanzando un golpe de estado antes de confirmar esta información, probablemente fue porque los militares ya habían determinado que el gobierno real había ocultado la verdad sobre los titanes. Y también descubrieron que el rey era un falso gobernante, un títere de los nobles. Solo por estos dos puntos, el gobierno real ya había sido condenado a muerte. Existiera o no Marley, era inevitable un golpe de estado. Si Haruto simplemente cooperara con sus planes, el mundo de los titanes podría desarrollarse de manera estable y sería considerado un invitado estimado del cuerpo militar. Pero, lo que Haruto quería, o mejor dicho, lo que la Fundación SCP quería, era la contención rápida y efectiva del mundo titán. Debo negarme. La contención de los titanes no debe estar a cargo del cuerpo militar. La completaré yo mismo. En cuanto a la información sobre Marley, brindaré orientación una vez que concluyan las operaciones de contención. La postura de Haruto hizo que instantáneamente la temperatura de la habitación bajara a 0. Oye, niño. Levi lo fulminó con la mirada y lo reprendió en voz baja. Negarse en ese momento fue una decisión imprudente. Levi no quería verlo tener un final trágico después de proporcionar tanta información y ayudar al cuerpo. Erwin frunció el ceño. Haruto, una vez dijiste que tu objetivo era salvar a la humanidad. ¿Puedo preguntar a qué facción perteneces realmente? Anteriormente, Erwin había asumido que Haruto era un eldiano de Marley. Que pertenecía a un grupo de resistencia formado bajo la opresión de Marley. Esto se refiere a los restauracionistas eldianos, aunque Erwin no sabía su nombre, solo que tal grupo probablemente existía. Pero ahora, las cosas parecían no estar bien. Haruto asintió en señal de agradecimiento. Soy un oficial ejecutivo especial de la Fundación SCP, designado O5-1. El objetivo de la Fundación es contener las anomalías. Contendré la fuente del poder de los titanes y restauraré la normalidad en este mundo. Por favor, cooperen con la labor de la Fundación SCP. Haruto puso sus cartas sobre la mesa. El comandante Pipsis dejó de sonreír y miró fijamente a Haruto. ¿Estás dentro de los muros, y aún esperas que el cuerpo siga tu ejemplo? Haruto asintió como si fuera algo natural. Caballeros, tengan claro un hecho. Mi comunicación con el cuerpo se basa en consideraciones humanitarias, para reducir las bajas humanas. No es porque la Fundación SCP requiera el poder del cuerpo. Incluso sin su cooperación, la Fundación SCP seguirá priorizando la contención de anomalías. Tan pronto como terminó de hablar, la sala quedó en silencio. A través de su percepción, Haruto pudo sentir que la pequeña casa aislada utilizada para la reunión ahora estaba rodeada. Decenas de soldados de élite del cuerpo de inspección habían rodeado completamente el área. Sus espadas estaban desenvainadas, listas para la acción. Si la señal se diera desde adentro, inmediatamente intentarían matar a Haruto. ¿Estás diciendo que esta llamada Fundación SCP tiene el poder de destruir el mundo entero dentro de sus muros? El comandante Pipsis miró fijamente a Haruto a los ojos. Guzeyuan asintió con calma. No se eleven demasiado. El mundo dentro de los muros podría ser destruido por solo dos titanes inteligentes. Esa sola frase dejó a Pipsis sin palabras. Porque era la verdad. El titán colosal y el titán acorazado habían atravesado el muro Maria. Podrían hacerle lo mismo a Walrose. El mundo dentro de los muros podría ser fácilmente aniquilado. Chapter 48. Chapter 48. Armored, Colosal, Kix, y Smash. Al final, el presidente no dio la orden de matar a Haruto. La negociación concluyó con Haruto ostentando autoridad absoluta. El plan posterior lo formularía él y el cuerpo militar cooperaría para ejecutarlo.
Después de explicar su plan, Naruto salió de la sofocante habitación. Nadie lo detuvo. Se oyó el eco de la puerta al cerrarse. El silencio invadió la habitación durante un largo rato. Finalmente, Levi rompió el silencio. ¿Qué hacemos? Levi miró a Erwin. Erwin meneó la cabeza. Seguimos su plan. Es la única opción para la humanidad, aparte de la destrucción. En ese momento, en la isla Paradis, la tecnología estaba bloqueada por el gobierno real. No contaban con titanes inteligentes propios. No había moneda de cambio. Como dijo Naruto, 2 titanes inteligentes podrían fácilmente acabar con el mundo dentro de las paredes. Si el cuerpo tuviera nuevo equipo ODM, lanzas de trueno, y controlara el titán de ataque de Eren, Erwin podría haber considerado otras opciones. Pero no hubo sí. La condena de su conciencia ya había vuelto loco a Reiner. Dado que habían encontrado al titán fundador, debían recuperarlo de inmediato. Llegaron con 4 titanes cambiantes, y regresarían con 4. Al menos podrían dar cuenta de su misión. En cuanto a Anye, sabía que había llegado el momento de la contención. Instintivamente, sus dedos buscaron en un pequeño bolsillo cosido en su manga. Dentro había un delicado frasquito de medicina. En medio de las quejas murmuradas de muchos cadetes, el grupo fue conducido hacia su destino. Era una zona desolada fuera de la ciudad. Apenas había casas alrededor. Sin embargo, por alguna razón, docenas de troncos altos permanecían erguidos en el suelo, espaciados a intervalos. La tarea de hoy es transportar estos troncos a la ciudad. Kate dio la orden y luego comenzó a asignar grupos. Eren miró los troncos a lo lejos, desconcertado. Armin, mira esos troncos de ahí. ¿Por qué están colocados verticalmente y clavados en el suelo? Armin también miró los troncos en pie con confusión. Pero pronto un pensamiento apareció en su mente. Colocar los troncos así facilitará el uso del equipo ODM. Esta zona es demasiado abierta. Sin estos registros, el equipo ODM sería prácticamente inútil. ¿Pero por qué? Armin estaba desconcertado. ¿Por qué preparar un área adecuada para el uso de equipos ODM aquí? Habló en voz baja, de modo que solo Eren, Mikasa y bueno, también Naruto. Con su agudo oído, Naruto escuchó la especulación de Armin y no pudo evitar chasquear la lengua con admiración. Como era de esperar, Armin en sus inicios fue un estratega de primer nivel. ¡Qué visión tan aguda! Desafortunadamente, en las últimas partes de la historia, después de que Armin se comiera al titán colosal y heredara los recuerdos de Bertold, bueno, es difícil de explicar. Estos registros fueron preparados por Erwin. Si Naruto fallaba en la misión de contención, los miembros ocultos del cuerpo de exploración intervendrían. Erwin nunca depositaría todas sus esperanzas solo en Naruto. Entonces, este lugar tenía que ser adecuado para el uso de equipos ODM. Los cadetes se dispersaron en pequeños grupos para mover los troncos, evitando así un gran número de bajas. Una vez asignados los grupos, comenzaron a realizar su tarea. Ymir e Historia estaban emparejadas. Cuando estaban a punto de empezar, Historia notó que Naruto se acercaba sigilosamente. ¿Qué pasa? Preguntó Historia con curiosidad. Pero Naruto hizo un gesto de silencio. Aunque desconcertada, Historia bajó la voz y dejó de hablar. Ymir también estaba confundida, pero luego vio a Naruto haciéndole señas para que se acercara. Cuando lo hizo, él habló en un tono bajo y serio. Ymir, llévate a Historia y aléjate de aquí. El cuerpo no te detendrá, pero intenta mantenerte oculto. Si es posible, llévate también a Eren Yeager. Al oír esto, tanto Ymir como Historia fruncieron el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo? Sintiendo que algo no andaba bien, Ymir quiso preguntar más. Pero Naruto simplemente negó con la cabeza, instándolos a moverse. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, los tres confiaban el uno en el otro. Después de todo, Naruto ya había descubierto todos sus secretos. Con todo al descubierto, la confianza surgió de forma natural. Entonces, una vez que Naruto se fue, Ymir tomó a Historia y se escabulló sin ser notada. Mientras tanto, Naruto siguió el plan y fue al lugar designado para actuar. Decirle a Ymir e Historia no fue favoritismo. Ymir tenía el poder del titán mandíbula, pero en realidad era bastante débil, carecía de las garras afiladas y los colmillos típicos del titán mandíbula. Si estallaba una pelea y Ymir quedaba atrapada en ella y moría, su poder de titán se transferiría aleatoriamente a un eldiano recién nacido. Eso sería un desastre. Mientras tanto, los tres guerreros de Marley se reunieron. Reiner, ¿hacemos esto? ¿Aquí y ahora? Bertold preguntó emocionado. Solo pensar en hacer un movimiento lo emocionaba. Desde que Reiner empezó a perder el control, los niveles de estrés de Bertold se dispararon. No había tenido ni una sola frente seca en días. Tenía un miedo genuino de que una mañana, Reiner se descontrolara y lo arruinara todo. Así que, si podían actuar ahora y escapar de vuelta a Marley, sería lo mejor para Bertold.
Reiner asintió. Ha pasado demasiado tiempo. No importa qué titán Naruto sea, lo capturamos y nos vamos a casa. Annie escuchó sin expresión alguna. Annie, atraes a Naruto. Reiner se detuvo de repente a mitad de la frase. Después de una breve pausa, continuó. Hablaremos con él, le diremos quiénes somos. Como quiere salvar a la humanidad, quizá esté dispuesto a venir con nosotros. Chapter 49. Chapter 49. Containing the Armored and Colossal Titans. Al escuchar las palabras de Reiner, Bertolt y Annie se pusieron mentalmente un signo de interrogación. Oye, Reiner, ¿en qué estás pensando? Bertolt estaba casi llorando. No lo pierdas en un momento como este. Pero Reiner simplemente meneó la cabeza. Si coopera y se va con nosotros, genial. Si no, le cortaremos las extremidades y lo tomaremos por la fuerza. Si la situación se descontrola, Bertolt, usa el titán colosal para despejar la zona. Annie, usa la titán hembra para llevarnos a la muralla. Una vez allí, usaremos equipo ON para escalarla rápidamente. Luego, fuera de las murallas, me transformaré en el titán acorazado y nos sacaré de aquí. Al escuchar el plan de Reiner, Bertolt finalmente se relajó. Siempre y cuando no perdiera la cabeza. Este plan era bastante sólido. La titán hembra era muy móvil, solo superada por el titán mandíbula en velocidad, aunque carecía de la resistencia del titán carro. Con la velocidad de la titán hembra, pudieron alcanzar la muralla rápidamente. Las tres eran candidatas a guerreras entrenadas por Marley, muy hábiles en el uso de sus poderes de titán. Incluso si se transformaran, no dañarían su equipo ON. Una vez fuera de las murallas, la velocidad del titán acorazado sería suficiente. Los militares dentro de las murallas no tendrían tiempo de reaccionar. Con el plan establecido, ninguno de los dos notó la extraña expresión de Annie. Annie recordó un momento clásico del manga Attack on Titan. Yo me pongo blindado, él se pone colosal, él patea, yo placaje. Tú vienes conmigo y todo está bien. ¿Una recreación de un libro de texto? Annie, es hora. Reiner sacó a Annie de sus pensamientos. Ella asintió, sacó una cantimplora de agua de su cintura y la desenroscó, fingiendo tomar un sorbo. Echando un vistazo a los dos, levantó el frasco. Los dos comprendieron inmediatamente su significado. Al igual que los guerreros que beben antes de la batalla, en ese momento, un brindis marcó el ambiente. Reiner y Bertolt sacaron sus propias cantimploras. Los tres chocaron las copas. Para casa. Reiner dijo solemnemente y luego bebió de su cantimplora. Bertolt sonrió y estaba a punto de beber también, pero algo no estaba bien. ¿Por qué Annie actuó tan normal hoy? En el pasado, ella habría permanecido fría, ejecutando la misión en silencio, sin interés en nada más. De repente, Bertolt recordó la desaparición de Annie durante 3 días. La sospecha se profundizó instantáneamente. Su mano se congeló a mitad del movimiento y gritó. Reiner, no lo bebas. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que Reiner tragó, el mundo a su alrededor dio vueltas y su cuerpo perdió el control. La droga especial de la Tierra actuó mucho más rápido que cualquier otra cosa en este mundo. Bertolt entró en pánico, pero Annie se abalanzó sobre él, intentando obligarlo a llevarse el frasco a los labios. En ese momento, Bertolt levantó la mano con decisión. Y lo mordió. Al ver esto, Annie no tuvo más remedio que cambiar de táctica. Ella agarró a Reiner con una mano. Con la otra, hizo girar la hoja oculta en su anillo. El afilado gancho salió disparado, haciéndole sangrar. En un instante, 2 rayos dorados cayeron del cielo, rugiendo sobre el desolado paisaje. ¿Lo que está sucediendo? ¿Trueno? Espera, ¿qué es eso? Todos los aprendices del cuerpo de entrenamiento se giraron hacia la dirección donde había caído un rayo dorado. Allí, de repente aparecieron 2 figuras enormes, haciendo volar todo a su alrededor. El titán colosal. Alguien gritó. Esa figura de 60 metros de altura, que se elevaba incluso por encima de las paredes, con todo su cuerpo cubierto de músculos rojos expuestos y sin piel, era simplemente demasiado llamativa. Y demasiado inolvidable. Porque fue este mismo ser el que, años atrás, obligó a la gente dentro de los muros a recordar una vez más el miedo a ser gobernados por titanes. MMM. Eren miró fijamente al distante titán colosal, retorciéndose y luchando desesperadamente, mientras sonidos apagados escapaban de su boca. Aparte de su sorpresa, su primera reacción fue lanzarse a la batalla. Sin embargo, en ese momento, las extremidades de Eren fueron firmemente sujetadas por 4 personas, levantándolo del suelo. Tenía la boca tapada con un trozo de trapo. Quienes lo sujetaban eran Mikasa, Armin, Srista y Ymir. Un titán. Es el titán colosal. Armin miró fijamente la enorme figura, con los ojos abiertos por la sorpresa, conectando rápidamente los puntos, esos pilares y las extrañas reacciones de Ymir y Srista. ¿Sabías que el titán colosal iba a aparecer?
Se volvió hacia Ymir. Sin embargo, tanto Ymir como Chryssta estaban igualmente atónitas en ese momento. Solo habían seguido las instrucciones de Naruto. MMM. MMM. Eren luchó con todas sus fuerzas. Ver aparecer al titán colosal pero no poder luchar, fue más agonizante que la muerte. Mikasa sujetó firmemente una de las piernas de Eren. Viendo la reacción de Eren, una imagen fugaz de esa poción rosa pasó por la mente de Mikasa. Tal vez, debería usarlo en Eren. ¿Estará bien Aru? Chryssta miró con ansiedad a los titanes distantes. Naruto les había dicho que huyeran, pero él se había quedado. En ese momento, Chryssta incluso quiso volver corriendo y ayudar. Pero Ymir la sujetó con fuerza. Estará bien. Es increíblemente fuerte, como un monstruo. Sabía que esto pasaría, no hay forma de que se meta en problemas. Las palabras de Ymir tenían un tono tranquilizador. Pero su voz carecía de su habitual calma y despreocupación. Intentaba tranquilizar a Chryssta, y quizás también a sí misma. Mientras tanto, dentro del titán colosal, Bertolt estaba completamente presa del pánico. ¿Por qué, Annie? ¿Por qué traicionas a Marley? Gritó furiosamente dentro del cuerpo del titán. Pero el titán colosal no podía hablar, y su voz no podía llegar al exterior. En comparación con el titán colosal, la titán hembra, de apenas 15 metros de altura, parecía mucho más pequeña y menos perceptible en ese momento. Annie había agarrado a Reiner y se retiraba rápidamente. Luchar contra el titán colosal como titán hembra era una batalla perdida. Y a estas alturas, ya no tenía ninguna necesidad de luchar. ZZZZZT y un áspero chirrido metálico resonó en el aire, seguido de otro, y otro. Cientos de soldados que llevaban la insignia de las alas de la libertad se dispararon al aire, cargando hacia el titán colosal. Solo dos figuras se desviaron hacia el titán femenino de Annie. Naruto se movió como si se hubiera teletransportado, apareciendo en el hombro de Annie. Lo siento, fue demasiado cauteloso. Annie habló dentro del titán femenino. Ella sabía que Naruto podía oírla. Naruto simplemente agitó una mano. No es gran cosa. Acabamos con uno, y aunque ambos se transformaran, no importaría. Chapter 50. Chapter 50. ¿Is this guy really human? De repente, otra figura se disparó hacia ellos. Era el capitán Levi. Mocoso. ¿No dijiste que te encargarías de la contención? Levi apretó los dientes al ver a Naruto de pie sobre el hombro de Annie. Este tipo había estado tan confiado, sin embargo, el titán colosal se había transformado justo frente a ellos. Naruto agitó una mano casualmente. Estaba a punto de irme. Es solo un titán colosal, capitán, estás demasiado tenso. Levi lo fulminó con la mirada, tentado de patearlo en ese mismo momento. Muy bien. Annie, en un momento, deshaz tu transformación de titán y contiene a Reiner. Capitán, no toque a Annie. Después de decir eso, Naruto saltó del hombro de Annie. El ojo de Levi se movió. ¿Este tipo tuvo tiempo siquiera de amenazarlo? Aunque no dijo nada directamente, pronto Levi se dio cuenta de que algo no cuadraba. Naruto no llevaba un dispositivo de maniobra vertical. Eso significaba que saltar de un titán de 15 metros era una sentencia de muerte, ¿no? Al darse cuenta de esto, Levi inmediatamente disparó sus garfios para agarrarlo. Pero entonces vio algo impactante. En medio de su caída, un par de alas negras brotaron repentinamente de su espalda. Con un suave aleteo, estalló una poderosa ráfaga de viento. Su cuerpo aceleró al instante, lanzándose hacia el titán colosal. Los ojos de Levi se abrieron con incredulidad. Oye, ¿ese niño es siquiera humano? Colgando del lado de Annie, Levi no pudo evitar preguntar. Annie vio a Naruto desaparecer en la distancia y quedó atónita por un momento. ¿Este tipo puede incluso volar? Pero se recuperó rápidamente. Había visto demasiadas anomalías en la fundación. Controlando a la titán femenina, se detuvo y colocó a Reiner en el suelo. Entonces, una densa nube de vapor brotó de la nuca de su titán. Annie emergió de la carne del titán, descansó un momento y luego se desprendió por completo. Utilizando su equipo de maniobra vertical, descendió al suelo. Necesitaba asegurarse de que Reiner estuviera adecuadamente contenido. Levi observó cómo Annie salía del titán femenino. Aunque ya sabía sobre los titanes cambiantes, ver a una persona salir del cuerpo de un titán en la vida real todavía era absurdo. Mientras tanto, en el campo de batalla Bertolt controlaba por completo al titán colosal y avanzaba desesperadamente hacia el muro Rose. Reiner ya no era una opción. Sabía que Annie era increíblemente rápida y el titán colosal no podía seguirle el ritmo. En ese momento, su única opción era la autoconservación. En cuanto a cuestionar la traición de Annie, primero tenía que sobrevivir. El constante chirrido del metal llenaba el aire. Innumerables soldados del cuerpo de exploración se acercaban rápidamente. El titán colosal era lento.
A pesar de su enorme tamaño y sus largas patas, su velocidad no era impresionante. Pronto, varios soldados alcanzaron su cuerpo, usando pilares de madera a su alrededor para acercarse. 3 ganchos se clavaron en el músculo del titán mientras los soldados ascendían rápidamente. Bertolt no tuvo más remedio que detenerse. Un torrente de vapor hirviente brotó del titán colosal. Los ganchos alojados en su carne fueron desprendidos al instante. Los soldados, abrumados por el intenso calor, no tuvieron más remedio que retirarse temporalmente. Tras liberar el vapor, Bertolt reanudó su avance hacia la muralla. Este vapor de alta temperatura tuvo un costo. Consumió la masa muscular del titán. Bertolt calculó cuidadosamente. ¿Llegaría al muro antes de quedarse sin músculos? Si lograba atravesar el muro rosa, aún existía la posibilidad de escapar. Una vez más, los soldados nos cercaron. Una vez más, liberó vapor, empujándolos hacia atrás. Bertolt se sintió esperanzado. Aún le quedaban suficientes músculos. Si tan solo pudiera llegar a ese lugar. Sin embargo, antes de que el vapor se hubiera dispersado, una voz habló justo a su lado. «Ríndete, Bertolt. Sally acepta la contención». Bertolt miró hacia un lado con incredulidad. De alguna manera Aruto había aterrizado sobre su hombro sin que él se diera cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo atravesar el vapor del titán colosal? Antes de que pudiera terminar de hablar, Bertolt se atragantó con sus palabras. Vio el par de alas negras detrás de Aruto. ¿Por qué un humano tendría alas? Aruto. ¿Qué demonios eres? Bertolt murmuró confundido desde dentro del titán colosal. Obviamente soy humano. Aruto respondió como si fuera algo natural. Bertolt. ¿Cómo pudo este hombre escuchar lo que estaba diciendo? Apretando los dientes, Bertolt se preparó para liberar una enorme cantidad de vapor para obligar a Aruto a alejarse. Aunque eso consumiría significativamente su masa muscular y podría perturbar sus acciones cuidadosamente planificadas, no había otra opción. Se produjo una explosión de vapor más aterradora que en los 2 casos anteriores. Esta vez, los músculos del titán colosal incluso brillaron en rojo, como hierro candente. Sin embargo, para su horror, Bertolt se dio cuenta de que Aruto, de pie sobre su hombro, permanecía completamente inmóvil en medio del vapor abrasador. El calor, capaz de quemar a una persona hasta convertirla en carbón, lo azotó, pero lo sintió como una suave brisa. Bertolt, expulsando vapor con todas sus fuerzas, solo pudo observar cómo Aruto caminaba a través del vapor hacia la parte posterior de su cuello. Barra oblicua. El sonido de la carne al ser cortada en pedazos. Bertolt fue arrancado por completo del titán colosal. Los músculos que conectaban sus extremidades fueron cercenados de golpe. En un instante, el enorme titán colosal se disipó en vapor, desapareciendo por completo. Lo único que quedó fueron una serie de enormes huellas en el suelo. Tú, eres un monstruo. La voz de Bertolt tembló. El titán colosal consumía una inmensa cantidad de resistencia, especialmente al liberar grandes cantidades de vapor. Estaba completamente inmovilizado, colgando en las manos de Aruto mientras descendían lentamente. Varios ganchos perforaron el vapor remanente y se dirigieron hacia ellos. Las siluetas de las alas de la libertad atravesaron la niebla que los oscurecía. Sin embargo, al ver la escena dentro del vapor, los soldados del cuerpo de inspección quedaron completamente atónitos. No tenían idea de lo que acababa de pasar. Todo lo que sabían era que el titán colosal se había detenido de repente y había comenzado a liberar calor y vapor intensos. Luego, simplemente desapareció. Y ahora, al intentar comprobarlo, encontraron a Aruto parado allí, sosteniendo a Bertolt como si todo estuviera bajo su control. En ese momento llegó también Erwin. Al ver a Aruto sosteniendo a Bertolt, respiró profundamente. Menos mal que estás del lado de la humanidad dentro de estos muros. En su corazón, Erwin confirmó que el poder de combate de Aruto estaba mucho más allá de lo que el mundo dentro de las paredes podía resistir.